Me llamo Agostina López, estudio Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Tengo 19 años, estoy en el primer año de la carrera y vivo en Capital Federal. Uno cuando generalmente ingresa a un secundario tiene una orientación. En mi situación entré un perito, o sea que 5 años estudié para ser contadora, actuaria, administración de empresa, y lo único que me gustaba en ese momento era economía, porque era social. Me di cuenta que me gustaría estudiar historia porque es una totalidad de del pasado del ser humano y lo que conformamos hoy en día como sociedad que somos nosotros. Mi nombre es Juan Alejandro Pautazo, estoy en los últimos años ya de la carrera de Historia dentro de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Letras. Un poco cómo llego, si se quiere, a estudiar Historia se remite a cuando yo era más chico. Un poco por historia familiar, porque mi tío, mis abuelos pelearon en la Segunda Guerra Mundial, son polacos. Nunca se habló mucho acá en casa, digamos, de lo que era en sí la historia, si se quiere, la Segunda Guerra, pero había muchas anécdotas. Mi abuelo, que era más grande que mi abuela, no hablaba mucho castellano, con lo cual mi tío me tenía que traducir muchas veces las anécdotas. Y bueno, a mí todo esto me generaba intriga cuando era chico por razones obvias de que te contaban o te presentaban un mundo que uno no tenía mucha idea en última instancia de cómo funcionaba. Mi nombre es Analía Rey, soy egresada de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Tengo una vida dedicada a la historia, de distintas maneras. Me dedico a la docencia y a la investigación. Empecé esta carrera pensando que jamás iba a dedicarme a la historia y la verdad que era como, bueno, responder a esa asignatura pendiente, ¿no? Tenía 40 años cuando me recibí y estaba embarazada de mi única hija y, qué sé yo, fui como metiéndome cada vez más y bueno, dejé lo que estaba haciendo, empecé a dar clases en colegios secundarios y así fui solamente dedicándome a la historia y abandoné todo lo otro. Yo soy Julián Gallego, soy egresado de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo allí actualmente como docente y también como investigador del CONICET. Yo ingreso a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar filosofía y me vinculo y termino afiliándome al Partido Comunista. La concepción desde el marxismo en ese momento yo lo creía así totalmente, era que el materialismo histórico permitía entender el desarrollo de las sociedades y demás. Por esa convicción, así como antes había entrado para estudiar filosofía, decido cambiarme a historia. Fui buscando hasta que finalmente encontré cómo vincularme con la historia y darle un sentido a la historia como disciplina y al estudio de la historia y para mí como proyecto de vida personal, ¿no? Antes de ingresar a filosofía no sabía absolutamente nada, ni siquiera que existía una licenciatura en historia, no sabía la cantidad de materias, no sabía los años, no sabía absolutamente nada. Solo sabía que existía para profesores, pero fuera del ámbito universitario. Al encontrarme que la Universidad de Buenos Aires da la posibilidad de directamente enfocarse en la historia como investigador
o como docente, pero con una formación mucho más profunda. Me empecé a interiorizar como para saber de qué se trataba la carrera, cuántas materias, cómo era el régimen. Ahí es donde también un poco te empieza a interesar, porque ves títulos de materias que decís, esto me interesaría poder de alguna manera estudiarlo. Después en el CBC es donde de alguna manera te empezás a foguear un poco con qué es filosofía y letras, porque tenés gente que te está hablando, varias organizaciones, si se quiere, políticas que más o menos te planteaban cómo era el mundo, obviamente, con su visión de las cosas. Cuando llegas a filosofía y letras y aterrizás, te das cuenta que por ahí es un poco distinto a cómo te lo presentaban. Y también tú tenés el primer acercamiento a materias que creo que nunca me había visto, como antropología, sociología yo no tuve en el secundario. Y bueno, ahí también te vas dando cuenta si te interesa o no. En mi caso, por suerte, de alguna manera mi obstinación con querer seguir historia, creo que nunca se me presentó una incógnita muy fuerte si esto es lo que quiero hacer. La carrera de historia es una carrera que pretende tener un enfoque global sobre la historia, tanto a nivel de la historia mundial, general, universal, y también la historia argentina y la historia americana. Lo que se busca en el pasado, en realidad, y esto es todo un debate dentro de la historia y de la historiografía, si la historia puede recuperar lo que realmente ocurrió. Ya, digamos, como si uno tomara los padres fundadores de la historiografía contemporánea desde el siglo XIX, había quienes sostenían tratar de acceder al pasado tal cual fue, a lo real tal cual ocurrió. Hoy en día no se sostiene eso. Lo que interesa es lo que interesa en el presente de la historia. Yo me jacto de no ser una persona con memoria, irónicamente, aunque todo el mundo te prejuzga, o sea, sos historiador, decime la fecha, qué pasó en tal fecha. Bueno, así no funciona en la carrera de Historia en Filosofía y Letras, o sea, te vas dando cuenta que es una carrera que apunta mucho más a la interpretación de procesos que a la cuestión fáctica de qué pasó en tal fecha o esta historia de eventos. Es un paradigma muy antiguo. Las primeras clases te empezás a dar cuenta que hay por lo menos 5 interpretaciones o más del mismo evento, cosa que para mí me resultó fascinante, pero creo que también a una persona que no está buscando eso puede llegar a desestabilizarlo, esto de tantas interpretaciones sobre un hecho que por ahí uno venía como más estructurado diciendo, bueno, hay un solo hecho, hay una sola verdad. Siempre es importante saber el pasado y creo que la carrera de historia es una carrera hermosa para preguntarnos sobre nuestro presente a partir de nuestro pasado, ¿no? Siempre pensé que el único destino era ser docente. Al entrar a la facultad y ver el campo de la investigación y enfocarte en algo que vos te gusta, me di cuenta que hay muchos más caminos para seguir, que siempre hay docentes que te integran a ese cuerpo de investigación, que no es imposible llegar. El prejuicio no tanto personal, sino el prejuicio social era de qué ibas a trabajar. Y cuando vas terminando te vas dando cuenta que tenés muchas más opciones de las que en principio estás entre la docencia secundaria y la investigación. Pero la carrera creo que te forma para enfrentar un arco amplio de posibilidades laborales. O sea, cuando uno le dan el título, cuando firma la última materia, empieza la carrera de uno, empieza lo que uno quiere hacer, ¿no? Hay mucha gente que quiere terminar la carrera y dedicarse a la investigación, y seguramente no es una instancia fácil, porque para eso tenés que entrar en una competencia de becas muy dura y bueno, donde los promedios son a veces muy altos. Yo nunca entré en el sistema de becas, nunca fui una becaria. He ganado subsidios que me he presentado a distintos lugares, qué sé yo, pero nunca fui una becaria. Nunca, primero porque me recibí a los 40 años, por lo tanto estaba fuera de todo el mundo becas. No podía competir. Y sin embargo, esa no competencia no fue un obstáculo en mi vida, Yo formo parte de un grupo que se llama APIM, que es Archivo Palabras Imágenes de Mujeres, que también pertenece al Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, que está en la Facultad de Filosofía y Letras. Nuestra primera idea fue
sacar de los archivos fotográficos institucionales, básicamente el Archivo General de la Nación, imágenes de mujeres que no estaban catalogadas como imágenes de mujeres, es decir, estaban dentro de grandes sobres, de catálogos, de trabajos, de distintas cosas. Y bueno, hicimos un trabajo de varios años de ir al AGN a hacer un archivo de mujeres, donde solamente aparecían mujeres. Hicimos un archivo de imágenes propio y ahí hicimos un recorrido sobre las distintas apariciones de mujeres, las mujeres obteniendo derechos en imágenes. Y eso nos conectó con la cultura visual. Hay gente que le gusta trabajar en medios y que combina su carrera docente con la posibilidad de hacer divulgación histórica en medios. Esta idea de llevar la historia, si se quiere, a la sociedad nuevamente. O sea, que no quede simplemente en digamos, en la recámara académica, que me parece que ahora la Universidad de Buenos Aires, o por lo menos la Facultad de Filosofía y Letras en general, están tratando de llegar a la sociedad de una manera más masiva con estos programas que son de divulgación histórica, que por lo menos yo no recuerdo en mi adolescencia que hayan existido. Después, dentro de la divulgación hay ramas distintas. Digo, la televisión es lo que más se conoce, pero tengo varios amigos, en radio trabajan, o sea, cosas que uno tiene que también rebuscárselas para abrirse el camino en este tipo de espacios. Pero después, en archivo es algo que también se trabaja mucho. De hecho, se requiere bastante de historiadores y se han abierto muchos también museos en los últimos años. Es justamente reconstrucción de hechos históricos o de procesos históricos para gente que lo va a usar con otros fines. Digo, sea en cine, sea para una novela. Yo creo que lo importante es tener como preguntas para salir a trabajar. Supongo que pasa en la mayoría de las carreras que uno hace, ¿no? La carrera en total, considerando materias de duración cuatrimestral, son 24 materias. A eso se le suma el ciclo básico común de la UBA, el ingreso a la UBA, que lleva, si lo haces prolijamente, un año. Por lo tanto, yo diría que tenés mínimo 6 años en total. Están las materias que se llaman universales, historia antigua, medieval, moderna, contemporánea. Luego están las materias que se ligan al contexto americano o latinoamericano. Y luego hay otro tronco que es la historia argentina. Se empieza a indagar a partir de la última etapa del Virreinato del Río de la Plata como contexto y luego la Revolución de Mayo hasta el presente, dividida en 3 partes. Y luego tenés una serie de materias a cursar optativas. En líneas generales, la docencia universitaria y la investigación están muy juntas, ¿no? Es muy difícil que un docente universitario no haga investigación. Yo en particular formo parte institucionalmente, al ser parte de la Facultad de Filosofía y Letras desde la carrera de Historia, de un instituto que es el Instituto de Historia Antigua y Medieval. Es un instituto y cuando se organiza, también organiza una revista, que es la revista Anales de Historia Antigua y Medieval, que ya es una revista con varias décadas de publicación. Esto ha permitido que, bueno, de una manera u otra, haya historiadores tanto de la antigüedad como de la Edad Media cuyas interpretaciones, cuyas intervenciones, cuyas publicaciones tengan difusión, tengan aceptación, se discutan fuera de lo que es Argentina y el ámbito nacional, ¿no? Es decir, y dentro del ámbito nacional el instituto es un referente, empezando por su biblioteca y siguiendo por su trayectoria de investigación centrada en la historia antigua y medieval. La investigación tiene entonces una parte que puede ser tediosa, en mi caso no lo vivo de esa manera, que tiene que ver con la constancia del trabajo cotidiano, la lectura, la escritura. Como decía un profesor que yo tuve,
uno tiene que estar sentado frente a los libros, frente a la documentación, de manera tal que el cuerpo adquiera la forma de la silla, ¿no? Después habrá que ir al kinesiólogo, pero la otra cara, pero que es simultánea a esta cuestión de la lectura, la constancia, etcétera, es la creatividad que uno le ponga a ese trabajo. No hay una interpretación cerrada de un hecho histórico, porque no hay un hecho histórico que ya esté dado y sobre el que ya se haya dicho todo. En ese punto, digo, el tema de la creatividad pasa por tener en claro, o tener lo más claro posible, qué es lo que interesa pensar. La historia es muy compleja y esa complejidad nos corresponde a nosotros como bucear en esa complejidad, ¿no? Y a mí me parece que es lo atractivo de la historia y, bueno, me parece que es lo que uno trata de transmitir, ¿no? Que la historia no es algo que está dicho para siempre, que uno siempre puede preguntar cosas nuevas porque hay fuentes a las que se le puede preguntar de una manera diferente. La cultura visual ha entrado en la forma de narrar la historia, ¿no? Creo que hay cosas que se han ampliado mucho y que ya las carreras no son tradicionales como eran hace 30 años atrás, ¿no? Antes, bueno, solamente los pibes podían leer una fuente, ahora pueden ver una película, mirar una fotografía, pensar en un cuadro. Es decir, que los recursos se ampliaron mucho y eso me parece que también amplía mucho los gustos de los estudiantes, ¿no? Y las posibilidades de hacerles preguntas al pasado, ¿no? Dudas, siempre tuve dudas con el tiempo. Es un salto muy grande de la secundaria al CBC. Los conocimientos se van ampliando totalmente. Sentís que no vas a llegar a poder leer y acostumbrarte a lo que sería esa carga. Pero bueno, siempre uno se da cuenta después del primer parcial qué es lo que más o menos puede dar, hasta dónde llegó. Siempre me parece bastante importante que lo que se me terminó dando, que eso es en el primer año generalmente que se da, un buen grupo de estudio. Te ayudás, te pasás apuntes para un examen, estudiás juntos. Por ahí en historia una de las cosas más interesantes al momento de tener grupo de estudio es poder estudiar en grupo debatiendo, que es por ahí lo que digamos, hace que puedas avanzar en la carrera. O sea, esto de debatir con otras personas, sentarte antes del examen. No sé si, voy a ser sincero, yo nunca pude estudiar en grupo, como dicen algunos, esto de sentarme a estudiar en el momento, pero sí por ahí estudiar en casa y juntarte un par de horas antes del examen y empezás a colapsar. Ahí sí no te queda otra opción, donde uno empieza a plantear algo, el otro dice, no entiendo qué me estás hablando. Bueno, esto un poco medio caótico, que después te das cuenta que es un poco así, porque son interpretaciones que uno hace sobre los textos mismos, que ya son interpretaciones, pero el debate siempre es enriquecedor en ese sentido. Y después te vas dando cuenta que la memoria no sirve. Así que las materias lo que más me aportaron fue la capacidad de desarmar un texto, es decir, encontrar las hipótesis, encontrar las interpretaciones, las discusiones adentro de los textos. Otra cosa que me aportaron es, al día de mañana, para la profesión, digamos, en la parte académica, cómo escribir una monografía, cómo escribir un trabajo, digamos, de investigación. Ser profesora de la Universidad de Buenos Aires es un orgullo para mí. La verdad que cuando empecé en el 84 jamás pensé que hoy día iba a decir soy profesora de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, son cosas que te va llevando la vida. Haber podido ir construyendo distintas posibilidades como para poder vivir de la historia, es decir, poder vivir de mi profesión. Y eso me lo permite la Universidad de Buenos Aires. Tengo familiares y que me incentivaron a elegir una educación pública y de calidad, que todavía sigue siendo una de las mejores universidades del país. Y creo que más que nada por eso, por el hecho de buscar un título con lo que sería un peso académico detrás y que te puede ayudar y abrir las puertas en el futuro. Una vez que uno asume que lo que circulan
son las interpretaciones que puedan plantearse sobre el pasado, los diálogos, las discusiones, las críticas entre unos historiadores y otros, o entre unos textos y otros, o entre unas interpretaciones y otras, son siempre diálogos presentes. La pregunta es siempre presente y hay quien dice que en el punto extremo la pregunta es siempre anacrónica. Es una anacronía porque estás preguntando algo que interesa en el presente, suponiendo que podés explicar algo de una sociedad del pasado con una pregunta actual. Luego hay límites para ese anacronismo, pero es fundamentalmente esa la cuestión que a mí me convoca, ¿no? Siempre cito o hago la cita de Orwell de 1984, de quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controla el futuro. Yo creo que lo que hizo la carrera de historia conmigo fue abrirme la cabeza a deconstruir una realidad que a veces está presentada de una manera y de repente te das cuenta que hay cosas que vienen desde el pasado, se siguen arrastrando, resignificadas obviamente, pero me parece que siempre lo que me interesó es esta cuestión de la alternativa posible que te da la carrera de historia. Creo que la perspectiva que te da la carrera de historia es entender que las cosas siempre pueden ser diferentes. Y una de las por ahí ideas más interesantes que me dio la carrera es entender que a veces las palabras se usan muy libremente cuando estamos opinando, es decir, derecha, izquierda, liberal, y esta cuestión que decía de deconstruir. Por ahí lo que me dio la carrera también es la capacidad de entender qué quiere decir esas palabras en el contexto histórico que se usan. O sea, a mí en lo particular es justamente poder entender la realidad de otra manera. Y esta idea de que si entendés, podés intentar cambiar. Yo hay momentos en que me siento muy cansada porque trabajo mucho, porque por ahí me quedo preparando una clase hasta las 4 de la mañana y al otro día a las 8 de la mañana estoy levantada y qué sé yo. Y bueno, pero hoy por hoy no cambiaría nada de lo que he hecho por otra cosa, ¿no? No sé, a lo mejor mañana me dedico a otra cosa, a las artes visuales, a ser actriz. No, nada que ver. La verdad que me gusta. La carrera me permitió conocer gente que se ha convertido en gente muy importante para mí. Y bueno, eso, qué sé yo, te hace estar en un mundo que comparte intereses, pero básicamente compartimos la vida, no sé, las ganas de vivir en un mundo mejor. La historia para mí estimula o tiene que estimular el pensamiento en términos sociales, históricos, políticos, fundamentalmente. Me gustaría hacer investigación, así que si puedo y se me da la oportunidad, el año que viene, una vez recibido. Bueno, la idea es poder presentarme a distintas becas, ver si pueden salir alguna y empezar a dedicarme a eso, que es lo que más me interesaría. Me gustaría en los próximos años desempeñar algún cargo de ayudante docente en la misma facultad o directamente trabajar en algún museo o en algo que te abra, digamos, las puertas para en un futuro trabajar como investigador. Trataría de poder investigar en algo que me guste, trabajar con gente de otros países para poder hacer una conexión y una investigación mucho más profunda. Sí, hay un montón de alternativas posibles después de la finalización de la licenciatura o el profesorado.